7:39 el martes, con rotundidad, el fiscal Gertz dijo en Palacio Nacional, frente a la presidenta Sheinbaum, frente a la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, que el señor Vallarta era para ellos, para la Fiscalía General de la República, era un secuestrador. ¿Por qué? Porque en esta historia de 20 años de Israel Vallarta, de él y su grupo, hubo personas secuestradas. Y que el Estado mexicano, a través de la Fiscalía, dijo el fiscal Gertz, tenía la obligación de estar con las víctimas y de buscar ahora la reparación del daño. Por lo mismo, impugnarían, apelarían la decisión de una juez, paréntesis, yo hago el paréntesis, una juez de acordeón, una juez que se mantendrá en su cargo por el acordeón, ganó la elección del 2 de junio por acordeón, cierro el paréntesis, continúo. El fiscal Gertz dijo que impugnarían la resolución de esa juez que dejó van a ser 3 semanas, ¿no? Hace 3 viernes, dejó en libertad a Israel Vallarta. El señor Israel Vallarta, después de hacer su tour por medios, la mayor parte de ellos medios públicos, para decir que él fue inocente, que todo fue un invento, que todo fue culpa de García Luna, que fue culpa de Carlos Loret, ayer continuó con esta exposición y fue a la Suprema Corte, afuera de la Suprema Corte de Justicia, y entre otras cosas dijo, vemos esta primera opinión o esta primera expresión de Israel Vallarta ayer afuera de la Suprema Corte. Yo jamás he sido declarado culpable ni en esta ni en ninguna otra causa penal. Tampoco tengo ninguna averiguación o causa penal que esté ahorita en suspenso. La única que se llevó es por la que fui liberado. Esta causa penal se hizo un acumulatorio de 6 averiguaciones previas, efectivamente 6 posibles o presuntas víctimas. ¿Y por qué hago presuntas? Porque si bien se han exhibido como tal, muchas de ellas se prestaron a un montaje que no tenía que haber sido. No soy un delincuente, muchas de ellas se prestaron a un montaje. Bueno, y por cierto, estas expresiones de Israel Vallarta siguen teniendo el acompañamiento de algunos que yo pienso que como sus trabajos, sus investigaciones presentadas hace años, dicen que esto fue un montaje, pues hoy no pueden reconocer otra realidad. Pero en fin, dijo también esto el señor Israel Vallarta ayer. No soy un delincuente, jamás lo fui, siempre fui inocente y aquí estoy dando la cara como buen ciudadano. Hay mucha malinformación allá afuera, generada principalmente por algunos altas autoridades, y creo que no es justo. Ya han sido casi 20 años que nos han mantenido engañados a ustedes. No todos ustedes se han prestado a esta mala información. Por eso es que decidimos salir una vez más, sin previo aviso, porque nosotros sabíamos, incluso todo fue a raíz de las declaraciones de ayer del fiscal. Por eso es que hoy los invité. Bueno, ¿qué significa también para quienes han difundido o hemos difundido una versión donde le damos peso a la existencia de víctimas y a lo poco que han dicho las víctimas en este caso? Que alguien acusado de secuestro, que sale de la cárcel porque la autoridad no pudo presentar todas las pruebas, diga, estamos atentos a esas personas que siguen informando lo que, pues, supongo para el señor Vallarta son mentiras, y son mentiras que van en su contra. ¿Qué significa? Pues nada, dirán los apoyadores del señor Vallarta que es un ciudadano exonerado, que es un ciudadano libre, que puede decir lo que quiera, y sí, tendrán razón. Yo nada más digo, ojo, quien dice eso es el señor Israel Vallarta. Como sea, la Fiscalía expresó, repito, con fuerza, con rotundidad en Palacio Nacional, frente a la Presidenta de la República, que para la Fiscalía el señor Vallarta sigue siendo un secuestrador
y que por lo mismo impugnarán esta resolución. ¿Cómo lees esta última parte? María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, platicamos largo hace un par de semanas cuando se liberó al señor Vallarta. ¿Cómo lees estas últimas 48 horas, lo expresado por el fiscal Gertz y pues la respuesta ayer del propio Israel Vallarta? Buen día, María Elena. Buenos días, Ciro. Pues mira, en el caso Vallarta, como tú mismo señalas en un pequeño escrito que hiciste, donde subrayas el hecho de una historia siniestra. Y es así, la existencia de víctimas de Vallarta y su grupo. Me parece que lo dices muy bien. Yo quisiera creer al señor Hertz Manero que efectivamente va a abrir una investigación al respecto y va a presentar una apelación. Sin embargo, Ciro, sí tengo algunas dudas, porque no ha habido ninguna declaración de Hertz Manero indicando el estudio de la sentencia para su apelación. Y además, pues sí quisiéramos que se hiciera justicia. Esa sería la primera posibilidad. Ojalá sí sea, pero también hay otras. ¿No? Pensando, pues puede ser para frenar a Vallarta que siga dando entrevistas y no sería extraño, ¿no? No solo porque no acusa a quienes realmente, pues, fueron los que investigaron y fueron los que al final lo detuvieron, sino también porque incluso pues se prensó Rotextar y hasta quiere ser senador, ¿no? Ya dijo. Y además pues un altavoz en presidencia que estuvo hablando varios días al respecto hasta que el señor Gertz Manero, el fiscal, habló hace 2 días. Otra posibilidad también, recordemos que Gertz Manero tuvo históricas diferencias con García Luna y su equipo y posiblemente quiere fincar responsabilidades a alguien más de su equipo, ¿no? Podría ser también otra, diferente por supuesto, es traer nuevamente a declarar a Margolis, que por lo que me han platicado personas que lo han conocido bien a través de estos años, pues es un personaje por lo menos extrañísimo. Recuérdanos quién es Margolis. Margolis es un personaje que lleva muchos años vendiendo artículos de seguridad, no solamente a la Fiscalía General de la República, también a las fiscalías estatales. Vende coches blindados para personas pues, que lo requieren, ¿no? Por su estatus económico o por ser políticos. Y y estuvo en algún tiempo muy involucrado con la comunidad judía en casos de secuestro para apoyar las investigaciones Bien. en favor de las víctimas, ¿no? Y pues también recordemos, ¿no? Que Gers Manero lo que le hizo a su cuñada y sobrina, pues solo de recordarlo me duele el estómago, ¿no? Que mandó a la sobrina a la cárcel por una venganza a su cuñada. Una El, historia, con todo respeto, yo creo que más compleja que eso, pero bueno. Pero sí, bueno, bueno, sí, sí. Es ¿no? Entonces, más compleja que eso, pero bueno. Pero pero adelante, por mira, favor, Marilena. pues sí, yo sí creo que hay que seguir de cerca en este caso, lo que haga el fiscal Gertz Manero y cómo venga su apelación, ¿no? Ojalá que sí sea para hacer justicia, porque las víctimas ahí están. Y eso, como dijo Gertz Manero, y le doy toda la razón, la existencia de estas víctimas no fueron después del montaje, son víctimas antes del montaje, ¿no? Y también quisiera decirte algo más. Quienes están hablando a favor de Vallarta, pues yo no sé si ignoran que cuando tienes un evento tan traumático como es un secuestro, eh, las víctimas tienen un proceso mental diferente y entonces se requiere que hablen con las víctimas especialistas en estrés postraumático, porque claro, sí puede ser que cambien las versiones con el paso del tiempo. Cualquier persona en cualquier situación, muchas veces cuando sucede un evento y con el paso del tiempo le vas cambiando algunas cosas al evento. Bueno, pues
problema tan grave como es el secuestro, esto cobra mucho más lógica porque la gente quiere defenderse del dolor. Y me parece que eso tampoco no fue tomado en cuenta por la Fiscalía a lo largo de estos años. Entonces, sí creo en las víctimas, por supuesto. Creo que hay víctimas del caso Vallarta que no han tenido justicia. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Ya lo dijo el fiscal, repito, lo Así dijo en es. Palacio Nacional frente a la presidenta. Vamos a ver ahora, pues me imagino que habrá un plazo, que las próximas Sí, semanas no, tendrá que presentar esta impugnación a lo resuelto hace 3 semanas por un juez. Y bueno, pues a darle seguimiento a este caso, María Elena, mientras el señor Vallarta sigue, pues por un lado se libre. dirá, pues es un ciudadano libre, es un ciudadano exonerado, está en todo su derecho, y lo cual es cierto. Sí, sin Simplemente duda. algunos decir, ojo, quien dice eso es el señor Vallarta, ¿eh? Es el Así señor es. Vallarta. ¿No? Libre, pleno derecho para decir, faltaba más, pero es el señor Vallarta. Así es. Acusado, Y señalado de haber encabezado una banda de secuestradores que sí tenía cuando lo detuvieron, y desde antes de que lo detuvieron, personas secuestradas. Tampoco lo olvidemos. recordemos que las investigaciones inician por lo menos en 2001, ¿no? Por lo que sabemos. No sabemos si antes. Pero entonces no estamos hablando que las víctimas hayan sido posteriores a la detención y luego, pues desgraciadamente, al tema del montaje, Sí. ¿no? Entonces, me parece que eso es importante señalarlo y es importante señalar que las víctimas ahí están y el terror también. Y eso no le quita la presunción de inocencia a nadie, ¿no? Simplemente hay que señalarlo. Muchas gracias, María Elena Morera. Muchas gracias, buen día. Al contrario, gracias a ti, Ciro. Un abrazo. Gracias. Bueno, ¿qué más dijo el señor Vallarta? Dijo que no pensaba fugarse, él dijo que estaba ahí, que no tenía miedo, que estaba aquí, dijo que no había Pero además, hasta ayer. ¿dónde se fugaría? Pero bueno. Dijo que no había hasta ayer, que hizo estas declaraciones, que no había ninguna averiguación en su contra, que no había ninguna causa penal todavía y que pues estaba intentando recuperar su vida. Dijo, ya tramité mi INE, voy a tramitar mi licencia y que pues ahí iba a seguir Ciro. Estuvo también la esposa de Israel Vallarta, la señora Mari Sáenz, y ella le pidió al fiscal Alejandro Gertz y a la presidenta Claudia Sheinbaum una disculpa pública y la reparación del daño por estas declaraciones, fue lo que dijo la esposa, pero bueno, Israel Vallarta dijo que pues que ahí va a seguir, que no se va a escapar.